un amor que quema el alma con su fuego. Fernando Maldonado Rivera, creador de más de 300 melodías, dio vida a una canción que no solo llora la pérdida de un amor, el desgarrador dolor de dejar al ser amado, sino que cuenta la historia de su propio corazón, un hombre que fue brutalmente asesinado junto al amor de su vida, María Alma. Años después, su amigo entrañable, el legendario Vicente Fernández, aseguró que este genio de la música partió en circunstancias enigmáticas, envueltas en un velo de misterio. ¿Por qué el mismísimo Chente, ícono de México, pidió que esta melodía resonara en su funeral, como un último adiós al mundo? Comenzamos esta historia que entrelaza pasión, gloria y tragedia, pero antes, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es un gesto sencillo que no te cuesta nada y nos ayuda inmensamente a mantener viva la memoria de nuestras leyendas, esos gigantes que dieron voz al alma mexicana. Fernando Maldonado Rivera nació el 20 de agosto de 1917 en el vibrante estado de San Luis Potosí, México, una tierra de colores intensos y tradiciones profundas, donde la música ranchera ya comenzaba a ser el latido del pueblo. Desde una edad temprana, con apenas 7 años, su espíritu se rindió a la música, un amor que parecía predestinado. Bajo la guía amorosa y estricta de su abuelo, un músico local respetado, Fernando aprendió a tocar el piano, cuyas teclas blancas y negras se convirtieron en su refugio, y el flautín, un instrumento delicado que le enseñó a respirar melodías. También exploró otros instrumentos, demostrando una curiosidad insaciable y un talento natural que sorprendía a su familia. Fue a esa tierna edad cuando, con el corazón lleno de gratitud, compuso su primera obra, una pieza dedicada a su madre, Catalina, una mujer de carácter fuerte que fue su primer pilar. Esta composición, sencilla pero cargada de emoción, era un reflejo de su alma sensible, un niño que ya entendía que la música podía expresar lo que las palabras no alcanzan. En San Luis Potosí, donde las serenatas llenaban las noches y las plazas vibraban con mariachis, Fernando creció soñando con llevar su música más allá de los límites de su pueblo, un sueño que lo acompañaría toda su vida. A los 22 años, en 1939, Fernando dio un paso audaz al formar su propio grupo musical, un conjunto que buscaba capturar la esencia de la música mexicana, desde rancheras hasta boleros. Con juventud y pasión, lideró esta aventura, pero el éxito no llegó de inmediato. Los escenarios locales eran duros, y la competencia feroz. 3 años después, en 1942, su vida dio un giro cuando se casó con María Luisa Basurto, conocida cariñosamente como María Alma, una mujer cuya belleza y dulzura se convirtieron en su musa eterna. María Alma no solo fue su compañera, sino su apoyo incondicional en un camino lleno de altibajos. Sin embargo, el grupo musical no logró despegar, y las puertas de la fama parecían cerrarse. Pero Fernando, con su determinación de acero, no se rindió. En 1945, a los 28 años, dejó su San Luis Potosí natal y se aventuró a la Ciudad de México, el corazón cultural del país, con un sueño ardiente: unirse al elenco artístico de la XCW, conocida como La Voz de América Latina desde México. Esta emisora, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, era un coloso de la comunicación, una plataforma donde nacían leyendas y donde, años después, surgiría el imperio de Televisa, hoy valuado en más de $14.000 millones. En los años 40, la XCW era el epicentro de la época de oro de la radio mexicana, un tiempo en que las familias se reunían alrededor de sus receptores para escuchar boleros, rancheras y programas que tejían la identidad nacional. Sin fama ni contactos, Fernando enfrentó un mundo competitivo donde solo los mejores sobrevivían. Pero su talento y perseverancia llamaron la atención, y la XCW le abrió sus puertas, dándole su primera gran oportunidad. En los estudios de la emisora, compartió espacio con maestros de la música como Agustín Lara, el Flaco de Oro, cuyas composiciones románticas eran himnos de una generación. Trabajar junto a figuras de tal magnitud fue una escuela para Fernando, quien absorbió cada lección, desde la precisión de los arreglos hasta la pasión de las interpretaciones. En esos pasillos llenos de ecos musicales, comenzó a forjar su nombre, aunque la verdadera gloria aún estaba por llegar. Fue a los 33 años, en 1950, cuando su carrera como compositor empezó a brillar con luz propia.
Su colaboración con el trío Los Panchos, uno de los grupos más emblemáticos de la música romántica, marcó un hito. Su canción Caminando voy gritando por la calle se convirtió en un éxito rotundo, una melodía que capturaba el desamor con una intensidad que resonaba en los corazones de México y más allá. Ese año, Fernando recibió el prestigioso premio a la mejor canción de 1950, un reconocimiento que lo colocó en el mapa musical y consolidó su reputación como un creador de emociones profundas. A finales de los años 50, Fernando entabló una amistad inolvidable con Javier Solís, el rey del bolero ranchero, un hombre de voz aterciopelada y carisma único. Javier tenía un lado juguetón, le encantaba disfrazarse de payaso para sacar risas a los niños en circos y fiestas. Una noche, Fernando acompañó a su amigo a un circo, donde presenciaron una escena que marcaría la historia de la música. Un payaso, listo para salir a cenar, estaba furioso, con el rostro pintado de blanco pero el corazón roto, su esposa lo había abandonado. Inspirado por ese dolor crudo, Fernando compuso Soy un triste payaso, una canción que Javier Solís convirtió en uno de sus mayores éxitos. La melodía, con su mezcla de melancolía y teatralidad, era un espejo del alma herida del payaso y resonó profundamente en el público. Trágicamente, un año después, en 1966, Javier Solís falleció a los 34 años en circunstancias misteriosas, una pérdida que sacudió a México y dejó a Fernando con un vacío que solo la música pudo aliviar. La muerte de Solís, envuelta en rumores de enfermedad o incluso algo más oscuro, fue un golpe para la música ranchera, un género que en los 60 vivía su apogeo, llevando la voz del pueblo mexicano a escenarios internacionales. La fama de Fernando como compositor y arreglista creció hasta proporciones legendarias. Su talento era tan demandado que tuvo que adoptar una doble identidad para trabajar con dos casas discográficas al mismo tiempo. En composiciones para el mercado extranjero, firmaba como Fred McDonald, un seudónimo que le permitía navegar las exigencias de la industria, donde los artistas estadounidenses dominaban las ventas. Esta astucia reflejaba su ingenio y su compromiso con la música, sin importar las barreras. Aunque para entonces había creado éxitos en géneros como el bolero, la ranchera y el vals, fue en 1972 cuando su vida y la historia musical de México cambiaron para siempre. Ese año, Fernando compuso una canción que se convertiría en un himno universal, una obra que trascendió fronteras, generaciones y culturas. Grabada por más de 100 artistas, desde Vicente Fernández, con su voz potente que encarnaba el alma mexicana, hasta Rocío Jurado, Rafael, María Dolores Pradera y Camilo Sesto. Esta melodía capturó el dolor del amor perdido con una intensidad que parecía arrancada del pecho. Vicente Fernández, cautivado por su profundidad, declaró que quería que esta canción lo acompañara en su funeral, un deseo que reflejaba su conexión personal con Fernando y con la obra que definía su legado. Esta canción, un monumento musical, fue traducida a más de 10 idiomas, incluyendo español, ruso, inglés, polaco y japonés, llevando el espíritu mexicano a rincones inimaginables del mundo. Ha vendido más de 100 millones de copias, un récord que la consagra como una de las piezas más exitosas de la historia. En 1973, Fernando fue honrado nuevamente como compositor del año, un reconocimiento a su genio y al impacto de esta obra maestra. La canción no solo era un éxito comercial, sino un símbolo cultural, tocada en bodas, funerales y momentos de desamor, uniendo a generaciones con su mensaje universal. En los años 80 y 90, Fernando continuó su labor incansable, componiendo, tocando el piano con la misma pasión de su juventud y dirigiendo orquestas con una precisión que inspiraba a músicos y cantantes. Su figura, discreta pero imponente, era un pilar de la música mexicana, un hombre que vivía para crear y compartir su arte. En una época donde la música ranchera seguía siendo el orgullo de México, Fernando Maldonado era un custodio de esa tradición, llevando sus melodías a teatros, plazas y corazones. Sin embargo, a pesar de ser el autor de una de las canciones más representativas de México y un ícono venerado, la tragedia golpeó sin piedad. El 23 de marzo de 1996, Fernando Maldonado y su amada María Alma fueron asesinados en su hogar en Cuernavaca, una ciudad que habían elegido por su tranquilidad.
Fernando tenía 79 años, y su muerte, junto a la de su esposa, fue un acto de violencia cruel e injusto que conmocionó al país. Tras una serie de investigaciones, la policía detuvo a un sujeto al que se le atribuyó el crimen, acusado de intento de robo y asesinato. Un sobrino de la pareja, en una escena que debió ser desgarradora, descubrió los cuerpos horas después del hecho. Las autoridades confirmaron que el asesinato se cometió con una pistola calibre 38, un arma que cegó 2 vidas en un instante. Aunque las primeras evidencias apuntaban al robo como móvil, los investigadores no descartaron la posibilidad de una venganza, un enigma que añadió más dolor a la tragedia. La idea de que alguien pudiera odiar tanto a un hombre cuya vida fue dedicada a la música era incomprensible para sus admiradores, que llenaron las calles de Cuernavaca con flores y velas en su memoria.